Vamos a resolver este ejercicio de examen y vamos a leer lo primero el enunciado con calma y tranquilidad. Lo primero que vemos es que nos dan 45 minutos para resolverlo. Eso quiere decir que el examen está pensado para que seamos capaces de resolverlo en 45 minutos. Entonces, en lugar de agobiarnos porque nos parece poco tiempo, vamos a ver cuáles son las claves para poder resolverlo en 45 minutos. Nos dicen que la estructura que se muestra está ubicada en una importante ciudad del norte de la Comunidad de Madrid a 700 metros sobre el nivel del mar. Vemos que la estructura que aparece es tipo marquesina con un dintel y un pilar. ¿Qué más nos dicen? Bueno, esto será importante para tener en cuenta la carga de nieve y si es concomitante con otras acciones, pues el coeficiente de simultaneidad. Para eso necesitamos saber a qué altura está. Dicha estructura corresponde a la protección contra lluvias y viento de los espectadores que se sitúan en las gradas de un estadio de rugby del equipo de la ciudad. Y las acciones que actúan sobre la estructura son peso propio de los perfiles 0, es decir, no consideramos el peso propio de los perfiles, una carga permanente distribuida debido al peso del tejado de 2 kN por metro, una carga debida a los equipos de iluminación que estará en el punto C, es decir, en el extremo, de 6 kN, una sobrecarga de uso sobre la marquesina para tareas de mantenimiento de 1 kN, que estará sobre la cubierta, y una presión del viento sobre el paramento vertical de 3 kN, que estaría aquí, y una carga de nieve sobre la cubierta. No nos dicen nada de que haya viento sobre la cubierta, entonces nos olvidamos. Notas, la estructura es reticulada, el tipo de acero, perfiles HB. Para el dimensionado de los perfiles consideren únicamente cálculo a flexión pura, es decir, ya nos olvidamos de flexocompresión, nos olvidamos de pandeo, únicamente vamos a tener que tener en cuenta la flexión pura. Y el cálculo se utilizará el CT. Y por supuesto se valora siempre la claridad en la respuesta, la justificación de los resultados y nos dan unos recuerdos donde indicar los resultados. Bueno, la primera parte nos piden hacer todas las combinaciones de acciones para calcular el momento flector de diseño. Ya hemos visto que solo vamos a dimensionar a flexión pura, por eso también nos dan solamente 45 minutos. Una vez que hemos hecho todas las combinaciones, pues calcular el esfuerzo del momento flector de diseño correspondiente. Y dimensionar ambos elementos, AB y BC, empleando un solo tamaño de perfil frente a estado límite último, atendiendo a la resistencia de la sección. Es decir, de nuevo vamos a tener que hacer solo flexión pura y únicamente tenemos que encontrar un perfil que sea capaz de soportar ese momento flector máximo. En las soluciones tenemos que dar la sección del perfil, tenemos que decir si las alas están orientadas de forma paralela o perpendicular al plano ABC y el coeficiente de aprovechamiento del perfil. Además hay una segunda parte en la que nos hablan de que debido a la borrasca Filomena de 2021 se acumuló mucha nieve sobre la cubierta del perfil y el perfil estaba constituido por un HB 450 que falló. Y lo que nos piden es la altura que alcanzó en la nieve, teniendo en cuenta el peso específico de la nieve que nos dan y el hecho tributario para cada uno de los pilares. Entonces es un problema inverso, ya sabemos cuál es el perfil, que ya hemos visto cómo calcularlo en el problema anterior, y ahora lo que tendríamos que calcular es la carga a la que falla ese perfil. De modo que si hemos hecho correctamente la primera parte, pues para esta segunda no tendremos ningún problema. Sobre esta marquesina vamos a poner las cargas que nos han indicado. Tenemos una carga permanente que se corresponde con el peso propio, que la vamos a llamar G, de 2 kN por metro. También tenemos otra carga permanente, que es una carga puntual, que la vamos a llamar P sub I por la iluminación, que es de 6 kN. Y luego tenemos por un lado una carga de uso, que será no concomitante con el resto de acciones porque es de mantenimiento, que vale 1 kN por metro. Y también de esta forma, de forma horizontal, porque depende únicamente de la superficie horizontal, le tendremos que añadir la carga de nieve, que es de 5 kN por metro. Y además tenemos una carga de viento, que la carga de viento actúa únicamente en el paramento vertical, que nos han dicho que su valor es de 3 kN por metro. Bueno, pues ahora tenemos que resolver la parte de resistencia a materiales, porque lo que nosotros tenemos que hacer es la combinación de acciones, pero no tenemos que hacer la combinación de acciones sobre las cargas.
porque como veis cada carga está actuando de forma diferente en sitios distintos. Tenemos una carga uniformemente distribuida sobre el dintel, varias sobre el dintel, una sobre el pilar y otra que está actuando sobre un único punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ver dónde vamos a tener el máximo momento, y en este caso parece obvio que con todas las cargas el máximo momento lo vamos a tener aquí. Va a ser el momento en A, va a ser el momento que va a hacer donde vamos a tener el valor máximo en todas las cargas. Entonces lo que vamos a hacer es calcular ese momento en A para todas las cargas. Entonces el momento que nos va a producir la carga permanente G, ¿a qué será igual? A la resultante de esa carga, que será 2 kN por la longitud en la que está distribuida, que es 10 metros entre el coseno de 30 grados, esa sería la longitud, y a la distancia a la que está aplicada. Es una carga que está en la mitad del dintel y como es vertical, lo único que nos interesa es la distancia en horizontal, luego sería por 5 metros. Y esto nos da un total de 115,47 kN. Lo mismo vamos a hacer con el resto de cargas. El momento que nos produce la iluminación será el valor de la carga, que es 6, por la distancia a la que está aplicado. Como la carga es vertical, pues únicamente nos interesa la distancia horizontal a A, que son 10 metros, por lo tanto serán 60 kN. ¿Qué más cargas tenemos? Tenemos el de la carga de uso. El momento de la carga de uso sería la resultante de esa carga uniformemente distribuida. El valor es 1 por la longitud, que son 10 metros, y por la distancia a la que está aplicada, que son 5, luego 50 kN. Hacemos lo mismo con la carga de nieve, que es igual, solo que cambiamos el 1 por un 5, y por lo tanto nos tienen que quedar 250 kN. Y finalmente nos queda el de la carga de viento. La resultante sería la altura del dintel, que también son 10 metros, luego sería 3 por 10, y por la mitad de la altura, que son 5 metros. Esto nos quedan 150 kN. Bueno, datos importantes a tener en cuenta. Vemos que de las tres cargas variables, que son la de uso, la de nieve y la de viento, la que tiene un valor mayor claramente es la de nieve, con lo cual parece razonable que la hipótesis más restrictiva sea la hipótesis de nieve. Aún así, como nos piden que calculemos todas las hipótesis, pues vamos a calcular todas las hipótesis. La hipótesis 1 sería que la nieve es la carga principal, y así vamos a calcular cuánto vale el momento máximo, y ese momento MED sería el momento de la carga permanente por 1,35, porque todos estos momentos tienen el mismo sentido, todos serían desfavorables porque todos nos producen el momento flector en este sentido, más el momento que produce la iluminación por 1,35, que también es una carga permanente, más el momento que produce la carga de nieve por 1,5, y ahora habría que añadirle las cargas secundarias. La de uso no puede ser secundaria porque no es concomitante con el resto de las acciones. Luego añadiríamos el momento de la carga de viento por 1,5 y por 0,6 porque es secundaria. Esto nos da un total de 746,88 kN. Y como decíamos, a todas luces esta parece que es la carga principal. Pero aún así, así vemos cómo se hace. Vamos a calcular también el resto de cargas, el resto de hipótesis. Si ahora consideramos que la de viento es la principal, va a ser algo muy parecido, lo único es que va a cambiar cuál es la carga principal y cuál es la secundaria, es decir, los momentos de las cargas que producen las cargas permanentes van a ser exactamente iguales, lo multiplicamos por 1,35 y ahora el momento de la carga principal es el de la de viento, que va por 1,5, y el momento de la carga de nieve va también por 1,5, y ahora hay que multiplicar por el coeficiente de simultaneidad, que es 0,5. Dependiendo de si estamos a más o menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, pues es 0,5 o 0,7. En este caso es 0,5 y nos da 649,38 kN, que es claramente inferior al momento de la de nieve. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la de uso como carga principal, aunque ahora sí que nos va a salir bastante más pequeño,
porque si nos fijamos la carga de uso es de 50, el momento que produce la carga de uso es de 50 kN frente a los 250 de la nieve, y además no es concomitante con el resto de acciones, como pasaba la de nieve y la de viento, que se ayudan la una a la otra. Con lo cual aquí el momento total sería el que produzcan las cargas permanentes por 1,35, eso no cambia, tanto el peso propio de la cubierta como la carga de iluminación, pero ahora únicamente contamos con el momento de la carga de uso por 1,5, y esto da lugar a un momento bastante más pequeño, que es de 311,88 kN. Luego ya podemos dar respuesta no solamente a todas las hipótesis, sino que podemos afirmar que el momento con el que tenemos que hacer el dimensionado de nuestra marquesina es este valor. Y este momento le podemos utilizar además para hacer el siguiente paso, que es el dimensionado del perfil. Si buscamos un perfil de tipo IPE, que es el que nos están pidiendo con acero S275, pues lo que tenemos que buscar es un momento plástico mínimo, que es el que nos hace falta, que es el de este momento, 746,88. Le voy a multiplicar por 10 a la 6 para pasar a newton y milímetros, entre 275, si utilizamos newton y milímetros utilizamos megapascales, entre 1,05. Esto nos da un valor de 28,52 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Entonces tendríamos que irnos a nuestra tabla de perfiles HB, antes he dicho IPE, perdón, en el enunciado dicen HB, y tenemos que buscar el mínimo que cumpla con estos requisitos. Y si lo buscamos vemos que es el HEB 400, que tiene un momento plástico alrededor del eje fuerte que vale 3.232 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Con lo cual, utilizando este momento plástico podemos calcular el momento plástico resistente, que sería el módulo plástico alrededor del eje Y por FID, que es el límite elástico 275 entre 1,05, el límite elástico ponderado, y esto nos da un valor de 846,48 kN, que evidentemente tiene que ser mayor que el que aplicamos de 746. Si queremos calcular el coeficiente de aprovechamiento, pues simplemente tendremos que dividir MED entre el momento plástico resistente y vemos que es de 0,88, es decir, un 88%. Y con esto hemos respondido a la primera parte. Perdón, para responder a la primera parte nos quedaría una cosa, que es decir, cómo lo colocamos. ¿Cómo colocamos el perfil? Tenemos un perfil de tipo H y lo que nos piden es cómo lo colocamos en este caso. Y evidentemente como lo tenemos que colocar es con el alma paralela a este plano, al plano que forman los puntos A, B, C, y las alas de forma perpendicular, para que las alas estén situadas, pues una en la parte izquierda y otra en la parte derecha, y sean las que estén soportando el momento flector. Y ahora sí que podemos pasar a la segunda parte. Para hacer la segunda parte vamos a hacer el problema inverso. Partimos de un perfil que es el HB 450, que tiene un módulo plástico alrededor del eje fuerte que vale 3.982 por 10 a la 3 milímetros cúbicos, y esto si lo multiplicamos por 275 entre 1,05 nos da el momento plástico que es capaz de resistir, que es 1042,9 kN. Y lo que tenemos que hacer es el problema inverso, es decir, tenemos que decir que estos 1042,9 kN son los que se han alcanzado debido a la carga de nieve. El momento de la carga permanente no varía, seguiría siendo el mismo que hemos calculado en el problema 1. El momento de la carga de iluminación tampoco, y también lo multiplicaríamos como 1,35, y a esto le sumaríamos el momento que produce la carga de nieve por 1,5. De modo que tenemos este problema, pero únicamente tenemos una incógnita, que es el momento de la carga de nieve, que lo podemos despejar de aquí, y obtendríamos que este momento que tiene que producir la carga de nieve es 537,35 kN por metro. Este momento de la carga de nieve tiene que ser igual a la carga de nieve, al valor nominal de la carga de nieve, por los 10 metros para tener la resultante y por los 5 metros, que es la distancia hasta el punto A.
Si despejamos de aquí, nos sale que la carga de nieve tiene que tener un valor de 10,75 kN por metro. Recordar que en el enunciado nos daban un valor de la carga de nieve de 5, es decir, es el doble de lo que estábamos calculando. Si queremos calcular la altura que tiene la nieve, lo único que tenemos que hacer es dividir esta carga de nieve, que está en kN por metro, por el ancho tributario, que es la distancia entre los perfiles que nos han dicho que es 10 metros, y por la densidad y la gravedad, que son los valores que nos dan en el enunciado del peso específico de la nieve. Si hacemos esto, nos quedarían estos 10,75 por 10 a la 3 para pasarlo al sistema internacional, y dividimos por 10 metros, que es el ancho tributario, y por 10, que es el peso específico, y esto nos da 0,107 metros, y hemos respondido a las dos partes del problema. Como veis, da tiempo de sobra en 45 minutos, siempre y cuando hagamos el planteamiento correcto y no nos vayamos por las ramas.